lo que tú escribes, sobre todo literatura y también narrativa y ciencia, hay que darle tiempo, que es de Hostos, de Eugenio María de Hostos, la escuela laica del Estado, que las mujeres entren a la escuela, introduce la geografía, la sociología, es decir, fue un visionario en el aspecto educativo. La poesía no solo desarrolla emociones, sino también conciencia social y pensamiento crítico. Saludos amigas y amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora, que hoy tenemos la sección acostumbrada a interacción académica que produce la doctora Ibe Guzmán, pero la doctora Ibe Guzmán nos pidió disculpas porque tiene un compromiso precisamente académico hoy ineludible. Pero aquí está la invitada de este día, la profesora Solángel Román, que es profesora universitaria, poeta y tiene un interés especial, es estudiosa en la obra de Eugenio María de Hostos, el educador por excelencia de República Dominicana, puertorriqueño, pero que lo hicimos nuestro. Bienvenida, profesora Solángel Román. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias por su invitación, de verdad me siento muy honrada. Pues aquí estamos en la interacción académica. Bien. Háblenos un poquito de su trayectoria, ¿verdad? ¿Cómo usted entra a la docencia? Bueno, siempre me gustó dar clases porque mi hermana mayor daba clases como particulares a niños y yo a veces la ayudaba, sí, yo siendo una niña. Y recuerdo que cuando estuve en séptimo grado, tuve una profesora de español, de lengua española, que se llama Luz Almanzar, que por cierto luego nos encontramos siendo ya yo ayudante de profesor en la UAS, que para mí fue una emoción grandísima. Y dije, en ese momento, cuando ella me daba así, cómo yo veía decir el amor que ella le ponía, es decir, cómo ella daba esa... Dije, voy a estudiar español. Y para estudiar español la única forma es ser maestra. Y entré a la universidad, a la UAS, ahí con los amigos. Usted estudió pedagogía con mención en letras. Exacto, estudié educación, mención, filosofía y letras. Sí. Ajá. Y en la UAS. En la UAS, sí. Inmediatamente llegué, me relacioné con los profesores, como estudiante, con compañeros, pues vi que había una categoría que era de monitor, que era una categoría de estudiante, pero académica, y concursé y gané. Y Qué desde bien. ese momento, luego en la universidad, después que tú terminas el pensum, pues tienes que dejar la monitoría. Y ahí se presentó una oportunidad que fue una ayudantía para ser profesor de la escuela en ese momento de pedagogía y concursé. Y hoy soy profesora tanto de la Facultad de Ciencias de la Educación como de la Facultad de Humanidades. O sea que usted tenía claro lo que quería desde Sí, siempre. sí, Se entró a la universidad y ese era su propósito y lo logró. Así es. Qué bueno. Bueno, pero también usted es poeta. ¿Cómo también el interés por la poesía, cómo le surgió? Siempre me gustó leer porque papi y mami siempre lo veía leyendo. Y incluso como que me le robaba libros que no eran para nosotros, como niña, y lo leía. Todos hicimos eso en un momento de nuestra vida. Entonces se me fue desarrollando ese amor a la lectura y yo me crié en la zona colonial, cerca a una esquina de la calle del Conde,
y sobre todo en la zona colonial teníamos muchas librerías. Sí, antes había Sí. el paseo de las librerías, uno salía Sí. por el Conde, la Noel, La Noel, toda esa calle a ver sí, la libros. José Reyes, y ahí tú comprabas un libro. Había un señor que quedaba justo en casi esquina San Tomé, que tenía una librería pequeña, y tú comprabas un libro y por centavo, ese libro que compraste te lo cambiaba por otro. Eso también se usaba así. Sí, y Una vez leído te llevaba otro con pagando una pequeña una diferencia. pequeña diferencia. Y ahí conocí, primero fui una lectora de todos los cómics, que en ese momento llamaban muñequitos, Paquito le decía. Paquitos, y luego todas las novelas de Marcial Lafuente, Estefanía. Y en ese cambio, en ese trueque, me topé con un libro de Pablo Neruda, que era de poesía. Ya otra categoría. Ya ahí era otra cosa, y comencé entonces a leer básicamente una literatura no ¿Recuerda rosa. cuál de los libros de Neruda fue? Bueno, fue el que tenía los 20 poemas de amor, una Bueno, canción el más desesperada, que era popular, el más 20 popular. poemas de amor y una canción desesperada. Sí. Y me entusiasmé mucho. Además, de estos dos poemas, tanto el 20 como el 15, fueron interpretados. Entonces, yo me enamoré del poema 15. Ese es el que más me gusta a mí de ese Sí, libro, por cierto. me gusta gustas verte cuando dormida. callas. Exacto. Bellísimo. Y yo estaba como en sexto grado, creo sexto, séptimo, no recuerdo. Y en el colegio había siempre para el día del maestro, hacían actividades. Y me dijeron que si quería decir alguna poesía, leer. Entonces yo dije que sí. Y cuando yo le dije cuál era y le recité la poesía a mi profesor en ese momento, me dijo, ese poema no es de niño. No, obviamente es un poema de amor, con cierto grado de erotismo incluso, ¿no? Pero creo que fue realmente, luego yo no recité ninguno, por supuesto, porque fue el que me aprendí. Sí. Y luego entonces me dio más interés por qué no me lo permitieron. Entonces ahí comencé a leer más de otras personas, de Ángel Buesa, y comencé entonces a leer otro tipo de literatura. Y ahí entonces sí, ya en la educación media, ya ahí te ponen a leer ya clásicos, pero siempre me incliné mucho por el área de la literatura y de la poesía. ¿Y recuerda su primer poema, los primeros versos que usted escribió? Bueno, yo lo primero que hice fue, estando en el bachillerato, lo que se llamó como si fuera historia de una vida, en narrativa, que no me he dedicado a hacer narrativa, al menos que no sea ensayos. Pero sí luego ya en la universidad, cuando entré al colegio universitario, pues sí comencé ya a hacer poesía ya más seria. Sí. Sí, y lo compartía con amigos que ya eran poetas, que son poetas, pero ¿Ingresó a alguno de los talleres de la UAS? No, era muy amiga, visitaba, pero no fui miembro. De César Vallejo. Del César Vallejo, que fue el primer... El taller por excelencia, ¿no? El taller por excelencia que creó Mateo Morrison. Sí. ¿Y el primer libro, cuándo usted lo publica? Bueno, ese sí me duró mucho. Es decir, ahora tengo una nueva publicación, pero el primero duró muchos años para salir. Porque recuerda que, y lo dice Mateo y muchos otros poetas y escritores, que lo que tú escribes, sobre todo literatura y también narrativa y ciencia, hay que darle tiempo. Claro, claro. Y sobre todo a la poesía. Sí, Borges tú decía reencontrarte con ella de que nuevo. uno mismo es el mejor corrector. El mejor corrector. Cuando te alejas. Y vuelve y revisa. Y vuelve. Ahora para abril creo que sale otra propuesta de libro y de cómic. Otro libro, muy bien. Entonces, muy bien. Son ya 2 libros, 3. Bien, muy bien. Entonces, el acercarse al pensamiento de ese gran educador, Eugenio María de Hostos, ¿qué le atrajo de Hostos? Bueno, cuando yo era estudiante de educación,
Mi maestra de didáctica general introduce a Eugenio María de Hostos como educador y nos presentó en ese momento. Yo creo que es imposible en República Dominicana estudiar educación sin estudiar a Hostos. Sin saber de Hostos. Y ahí la maestra creo que era Ibelice Prat, que fue la que luego consigue en el gobierno, creo que de Salvador Torreblanco, que trajeran los restos. Bueno, estaban aquí, sino que lo llevaran que lo trasladaran Panteón. Al Panteón de la Patria. Pese a la queja de la iglesia. Exacto. Pero luego de que lo conocí ahí como asignatura, pues no volví a ver a Hostos. Bien, pongamos un puntito ahí, profesora, para que vayamos a la primera pausa que me están pidiendo. Cuando retornemos, me va a explicar eso de que vio a Hostos y de luego no supo más hasta que se reencontró. Vamos a la pausa. Okay. La profesora Solángel Román es nuestra invitada de hoy en la sección Interacción Académica del programa A Partir de Ahora. Hoy en ausencia de la doctora Ibe Guzmán, que tiene compromisos precisamente académicos. Entonces, ¿cómo es eso de que usted encuentra a Hostos? Sí. Lo estudia por la influencia de la profesora Ibelice Prat. Como asignatura, ¿verdad? Exacto. Sabe de Hostos, lo estudia, luego como que durante un tiempo no vuelve a encontrarse con este gran pensador. Me perdí. ¿Y qué pasó? Y me reencuentro con Eugenio María de Hostos, con la Liga Hostosiana, que es una organización sin fines de lucro, que la creó que le decían el Cheri Marco. ¿Cómo es se me olvida el nombre de él? Bueno. ¿El que trabaja en televisión? Sí, ese mismo. Ah, bueno, Marcos de Córdoba. Marcos de Córdoba. Marcos crea la Liga Hostosiana. Él era cubano. Él era cubano, pero tenía una relación con el alcalde de Mayagüez, que es donde nace Eugenio María de Hostos. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Entonces, él crea la liga conjuntamente para promover a Mayagüez aquí en República Dominicana. Oh. Entonces, hubo un momento en que nos invitan tanto al profesor Francisco Acosta, un profesor de filosofía de la UAS, y a otros profesores. El profesor Acosta le plantea a don Marcos de Córdoba que sería importante, no solamente porque lo único que se hacía en Puerto Rico para su nacimiento era una ofrenda floral, que sería importante que se trabaje el pensamiento hostosiano. Y ahí él propone que se haga el 11 de enero en Puerto Rico un congreso sobre Eugenio María de Hostos. 11 de enero es el día de nacimiento de Hostos. El día que él nace. ¿En qué año fue eso, ese congreso? Bueno, eso fue en el 2000. Oh, 2000 y tanto. 13, algo así. Bien. Más o menos, porque tenemos ya y hemos continuado con Se hizo ese congreso. Entonces, ¿quiénes participan en ese congreso allá en Puerto Rico? Bueno, el alcalde de Mayagüez se hizo en el museo que tienen ellos allá en Mayagüez. Una casa museo. Una casa museo, que era donde vivió Eugenio María de Hostos, y académicos y profesores de la UAS. Y de Puerto Rico. Y de Puerto Rico, correcto. Y ya el resto es historia. Ya tenemos 20 y pico de congresos, porque nosotros hacemos, ahora yo soy la presidenta de la Liga Hostosiana. De la Liga Hostosiana. Ah, qué bueno. Pero yo pienso que Hostos ha sido de los intelectuales más estudiados, porque está el trabajo de Juan Bosch, Hostos el Sembrador. Sí, Hostos el Sembrador. El sacerdote jesuita, el doctor Luis Orá, hizo una tesis también sobre Hostos, entre otros que han estudiado el pensamiento de Hostos y su influencia en la educación. Sí. Debe ser de los más estudiados, pienso yo. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos otra perspectiva, no solo como educador. Es decir, en cada congreso, por eso es que el profesor Francisco Acosta dice que el pensamiento hostosiano es inagotable. Porque fue un gran humanista también, no solo educador. Un gran humanista. Y fue
principalmente lo que fue político. Sí, él apostó todo el tiempo por la independencia de Puerto Rico. Independencia de Puerto y pidió Rico, que no lo enterraran allá hasta que Puerto Rico no fuera independiente. No solo la de Puerto Rico, sino la de Cuba. Y colaboró aquí, trabajó aquí con Luperón. Sí, después de la restauración. Por la independencia de las Antillas. Y fue siempre, nunca desmayó en querer la independencia tanto de Cuba como de Puerto Rico. Sí, recuerdo que un grupo de jóvenes puertorriqueños, académicos y estudiosos también del procedimiento de Hostos, cuando se hizo el traslado de los restos, que leyeron un documento muy hermoso, que uno terminaba diciéndole que él había dicho, bueno, que no lo enterraran allá hasta que Puerto Rico no fuera independiente. Sí, sí, sí. Y que ellos decían, cuando eso ocurra, vendremos aquí a decirte, lo hicimos viejo. Que lo hicimos muy, viejo. muy hermoso. Sí, sí, sí. Y además ese concepto que él tenía de la educación, una educación integral. Bueno, la única reforma educativa la hizo Eugenio María de Hostos. Digamos que la más importante, ¿no? Bueno, porque todo lo otro que se ha hecho no ha sido... Han sido como parches. No ha sido reforma. Bueno, es una gran discusión que yo le dejo a ustedes, los pedagogos. Sí, sí, esa es mi humilde opinión. Sí, yo... Sí. Pero sí, que se aprueba en el gobierno interino de Luperón, pero con la... luego que en la historia, que bueno, usted sabe cómo era esa época, llega Lilis, sacan y Hostos por supuesto tiene que emigrar. Y luego Trujillo le puso fin. Y luego, pero luego que Lilis ya no está, ¿verdad? Porque el ajusticiamiento de Lilis, él vuelve con otro presidente que hubo interino y restablece, pero ya no de manera íntegra, la escuela hostosiana. Sí, esa reforma educativa, en donde está lo que es de Hostos, de Eugenio María de Hostos, la escuela laica del Estado, que las mujeres entren a la escuela, introduce la geografía, la sociología, es decir, fue un visionario en el aspecto educativo, porque ahora se está hablando de educación holística y ya en ese momento Hostos hablaba de educación holística. Un nombrecito bonito que le ponen cada cierto tiempo, pero sí, eso ya pero era la integración y el desarrollo del pensamiento crítico, que él lo hacía, no era que él lo puso ahí, sino que él lo hacía en sus clases. Pero sobre todo el aspecto de que fuera laica es importantísimo, pero eso después ya el dictador Trujillo lo enterró, porque ya ese concordato... Todavía ese concordato no se ha eliminado. Eso es una barbaridad, pero bueno. Bien, entonces usted es una enamorada de la educación de toda la vida, profesora. Sí. ¿Cómo usted ve, cuando usted estudió, todavía estaba la carrera dentro de la Facultad de Humanidades? Hemos avanzado, porque ya hay una facultad aparte, ¿verdad? ¿Cómo usted ve en los últimos años, no así en estos momentos, la enseñanza de la educación para quienes van a ser profesores y profesoras, la formación de los docentes? Bueno, la currícula es buena y se está trabajando para que sea mejor. Yo puedo hablarle de la UAS. Bueno, que esa es la principal escuela. Claro. ¿No? El rediseño que nosotros hemos hecho en la UAS es para mejorar la formación de maestros, pero sobre todo, como yo siempre le digo a mis estudiantes, es que esa currícula debe formar primero a un ser humano y luego a un maestro. Si no se es buen ser humano, no se es buen profesional, buen ser humano, nada. nunca podrás ser buen educador. Exactamente. Porque, bueno, aquí se ha hecho una gran inversión luego de que se comenzó a aplicar lo del 4%. Hay gente que dice que, bueno, no se ha avanzado, pero yo sí digo que sí, por lo que yo he visto. Recientemente ahora, el fin de semana, estuvimos, bueno, que me acompañó también ahí, y estuvo en el Festival de Narradores de San Francisco, y estuvimos en escuela compartiendo con estudiantes. Yo estaba en una escuela de Castillo, que es un municipio de la provincia de Duarte, y yo quedé gratamente impresionado de esos muchachos y muchachas.
el interés por la lectura, el nivel, una buena dicción. Incluso una niña que leyó un poema que a mí me gustó muchísimo. Entonces, se va viendo poco a poco. De hecho, yo he visto, la misma idea me ha traído aquí muchachos estudiantes de pedagogía, tanto de la UAS como del ISFODOSU, de la misma Pucamaima, y yo veo que tienen un buen nivel. Y ya la mayoría está saliendo con el dominio de un idioma, además del español, el inglés. Correcto, sí. Y entonces yo creo que poco a poco, porque los cambios no se dan de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Había que hacer las escuelas, se hicieron muchas. Bueno, ahora se está trabajando, tratando de mejorar el cuerpo docente, Claro, pero es un claro, proceso, lentamente. Vamos a otra pausa, profesora Solángel, y regresamos. Ok. Estamos en la sección Interacción Académica de A Partir de Ahora con la profesora Solángel Román. Bueno, pero usted no se puede ir de aquí sin leerme uno de esos poemas. Claro, claro. Aquí traje, esta es una antología mexicana en donde me incluyeron en esta antología como bueno, poeta. bueno. Esta fue la edición de oro del concurso de dos organizaciones de Perú y Colombia, en donde quedé en segundo lugar en Muy poesía. bien, está muy bien. Pues vamos a Entonces, leer algo de uno de esos libros. Algo de eso vamos a... Bien. Son todas mujeres. ¿No? Ah, no, ahí hay hombres No, también. aquí no, aquí hay hombres, mujeres, Sí, sí. porque fue abierto. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo se llama ese poema? Entre miedo y soledad. Entre miedo y soledad. A ver. Si la desidia cega la vida de esperanza, cierne el olvido, sujetando el destino a un futuro incierto. Sumergida en sopor inerte, transeúnte de la vetustez de la vida, tendida sobre el proscenio de un alma lejana, añorando sutiles candilejas y desterrar sombrías madrugadas de adioses. De besos entrelazados entre el miedo y la soledad, desnudando miradas en suspiros y ansias con olor a sueños, susurrando sin burladero, despoja el alma y que los amaneceres se deslicen liados a un lejano silencio. Ah, muy bien. Déjeme ver. Eso está muy bien. Ese poema, Entre miedo y soledad. Bien. ¿Usted tiene alguna temática que prefiere en el quehacer poético? No, bueno, básicamente mis temas son de amor, desamor, pero sí también me gusta lo que son poesías de la naturaleza, de la patria, de la mujer, es decir, de la problemática mujer, sociedad. Sí, no se casa con una sola vertiente, ¿no? ¿Y cuáles son las, digamos, poetas o los poetas y las poetas preferidas de usted? No, yo creo que nosotros los poetas, los escritores, los maestros, no tenemos preferido, aunque, porque no podemos decirle a los estudiantes que tenemos preferido. Preferido mío básicamente es de la narrativa, que es Gabriel García Márquez, que tuve la oportunidad ahora en enero de ir a su pueblo, a Macondo, a donde vivió. Aracataca. Aracataca. Sí, que de ahí fue que nació la Macondo. Sí. La creación de Macondo. Claro, pero ellos le ponen, tiene así un letrero y dice Macondo. Sí, entonces tuve la oportunidad también lo conocí una vez en Cuba y para mí fue ir a ese lugar donde su casa, donde trabajó el abuelo, el telégrafo. Supongo que usted se iba imaginando 100 años de soledad. 100 años de soledad. Sí, y qué extraño que usted no se inclinó por la narrativa. Sí, si admira tanto a un gran narrador. Mucha narrativa, pero poesía también me gusta sobre todo, por ejemplo, de nosotros, por ejemplo, todas estas jóvenes que están surgiendo ahora, por ejemplo, Ivette, que escribe precioso, pero me gusta mucho la Julia de Burgos, de Puerto Rico,
Y nuestras poetas como Julia de Burgos Salomé, tiene legiones de seguidores y gente que la ama aquí. Julia de Burgos me fascina, me fascina. Pero además, lo que fueron todas nuestras poetas, Salomé, Aida Cartagena, todas esas mujeres que escribieron y que fueron las que nos dieron la oportunidad a nosotros de decir, sí, tú puedes también. Sí, sí, yo creo que aquí ha habido tanto en la poesía como en la narrativa excelentes mujeres escritoras. En la narrativa, por ejemplo, Dilma Contreras, ¿verdad? Exacto. Tremenda. Y como usted dice ahora, muchachas más jóvenes y otras no tan jóvenes, pero que están haciendo. Bueno, en ese festival que participé hubo una gran presencia de mujeres. Sí, los jóvenes están, que de verdad que eso para nosotros que no somos tan jóvenes y que somos maestros y maestras, pues nos llena de orgullo y de esperanza, porque vemos que sí, que se puede, porque la poesía no solo desarrolla emociones, sino también conciencia social y pensamiento crítico. Y ayuda a pensar sobre todo. Exactamente. Profesora Solángel Román, ha sido un gratísimo placer conversar con usted en este programa, en ausencia de la doctora Ibe Guzmán, que estará con nosotros de nuevo la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigas y amigos, y no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.